Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la resolución de lo que es el examen, ¿ok? Obviamente los temas 2. Entonces, primero vamos a comenzar con el grupo 1. Entonces, se tiene este ciclo, ¿verdad? Que es de recalentamiento, donde por el evaporador se pasan R, kilogramos sobre minuto, de refrigerante R134A a una cierta presión. Aparte de eso, nos dan también una relación de compresión, cuál es la eficiencia isentrópica, y aparte de eso nos dan una diferencia, ¿verdad?, de temperatura entre las corrientes más calientes, que en este caso van a ser en el precalentador. ¿Ok? Entonces, bueno, primero identificar un poco lo que son los equipos. Me di cuenta que en muchos de sus exámenes, algunos habían puesto que ese era el evaporador. Acordémonos, en un ciclo de refrigeración normal, el evaporador va después de la válvula. Entonces vendría a ser la válvula, el evaporador, el compresor y este es el condensador. Entonces este equipo nuevo viene a ser el precalentador. Porque como incluso dice que es un ciclo con recalentamiento, entonces esta corriente 6 que sale del evaporador, que como sabemos sale como vapor saturado, ¿ok? Pasa a este recalentamiento, ¿verdad? Donde llega a ser vapor sobrecalentado. Y eso es lo que entra el compresor, que eso hay que tener bastante en cuenta. Entonces, bueno, primero el literal A nos pide que determinemos si es posible con este ciclo refrigerar 2 kilogramos por minuto de agua que está a temperatura ambiente hasta 2 grados centígrados. ¿Ok? Y bueno, acá están los datos que utilicé para la resolución de este ejercicio. Entonces, en primera instancia, pero sabemos que la corriente, voy a poner aquí literal A, que la corriente 5 es líquido saturado. ¿Ok? Porque eso es lo que entra, lo que suele entrar a lo que es el evaporador. Entonces, con eso nosotros también sabemos que M5, que es el flujo de masa, flujo másico va a ser igual a R. Como es líquido saturado, su calidad va a ser 0. ¿Ok? Y con respecto a la presión, bueno, es la presión que ya nos dan, y como es líquido saturado, la temperatura 5 va a corresponder a la temperatura de saturación del refrigerante 134A a la presión que nos da el ejercicio. ¿Ok? Como ya tenemos todo eso, podemos incluso determinar cuánto es el valor de entalpía. Entalpía, R134A, a la presión 5 y a la calidad 5. ¿Ok? Además, sabemos que, bueno, en la corriente 6 nosotros tenemos lo que es vapor saturado. Aquí, bueno, el flujo másico es el mismo, no hay ningún problema. La presión 6 va a ser igual a la presión 5 porque es un intercambiador isobárico. Y en este proceso simplemente lo que ocurre es un cambio de fase, pero este cambio de fase es isotérmico. Entonces, por lo tanto, la temperatura 6 es igual a la temperatura 5. Ok, como es vapor saturado, entonces tenemos que la calidad es 1. Y bueno, como ya tenemos todo esto, podemos entonces determinar cuánto también es la entalpía. A la presión 6 y a la calidad. Ok, entonces, bueno, en sí la primera pregunta es de si con este ciclo es posible refrigerar agua de temperatura ambiente hasta 2 grados centígrados. Primero vamos a ver nuestros resultados. Nosotros tenemos que la temperatura, ¿verdad? Para estas dos corrientes es de menos 22.32 grados centígrados. Entonces, como la temperatura está por debajo de las temperaturas a las que entraría el agua, entonces sí es posible refrigerarlo. En caso de que esa temperatura nos hubiese dado una temperatura mayor, o sea, digamos tal vez 5 grados centígrados, entonces no es posible refrigerarlo porque con esa corriente de 5 grados centígrados nunca el agua va a poder alcanzar una temperatura de 2. Entonces esa vendría a ser eh, nuestra primera tal vez respuesta, que la temperatura del refrigerante es, perdón, es de menos 22, voy a poner menos 22 grados centígrados, por lo tanto, sí es posible
refrigerar agua de 25 hasta 2 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, lo otro es que nos dicen que, o sea, esa es la primera parte. La otra parte es que queremos ver si se pueden refrigerar 2 kilogramos por minuto. Entonces, en este caso vamos a determinar cuánto vendría a ser la masa teórica en este caso. Digamos, en este caso vamos a definir lo que es el agua. Tenemos una temperatura de entrada que es 25 grados centígrados, una temperatura de salida que es 2 grados centígrados. ¿Okay? Y bueno, vamos a poner que la presión es la atmosférica, que como todo aquí en ese sistema que estamos trabajando en bar, tendría que ser 1.03 bar. Sabemos que el Q del evaporador va a ser igual al Q del agua, porque incluso dice que no hay pérdidas de agua, de calor al ambiente. Y sabemos que el Q del agua es igual a, primero comencemos con el Q del evaporador, es igual a la masa 5 por H6 menos H5. Que bueno, ya todas estas entalpías ya las determinamos. Y el agua vendrá a ser una masa de agua por, bueno, las entalpías. O sea, la entalpía de salida, enthalpy, water a la TT de salida, es la presión del agua. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer, pero ahora para la entrada. Entonces aquí sería entonces salida menos entrada. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a determinar cuánto es esa masa de agua. Entonces veamos. Entonces en este caso, la masa de agua, si se dan cuenta, nos da 26.71. En este caso vendrían a ser kilogramos por minuto porque el flujo inicial en R está en esas unidades. Y en este caso no hemos hecho ningún tipo de conversión porque no es necesario. Entonces, como este flujo es mayor, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a responder la segunda parte, de que sí es posible refrigerar 2 kilogramos por minuto de agua a las condiciones de T 25 grados centígrados hasta T igual 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el flujo teórico que nos da es mayor. Entonces, si pasa ese flujo, lo que harías es refrigerarlo y una parte, en este caso, se perdería en el ambiente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso vendría a ser lo que es el literal A. El literal B nos pide el costo de energía eléctrica, perdón, el costo, ¿verdad? Pero, por kilojoule de calor que se absorbe en el refrigerante. Entonces, para esto primero tenemos que hacer, literal B, lo que es el balance en el compresor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos kilovatios horas representan potencia, ¿ya? Eso tal vez hay que no confundirse. La potencia generada proviene solo de lo que es el compresor. Entonces, el compresor es el que va a consumir energía eléctrica, ¿ya? En cambio, los kilojoules por segundo, los kilojoules por minuto, en el evaporador, eso es calor disipado. ¿Okay? Entonces hay que tener esos dos puntos en cuenta, que a pesar de que tengan las mismas unidades, representan diferentes cosas. ¿Okay? Entonces, a ver, en la corriente 3, verá que a la salida del condensador tenemos líquido saturado. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que la presión 1 es igual a la presión 6, ¿verdad? Porque el precalentador es isobárico. Que la presión 2 es igual a la presión 1 por X, que X es mi relación de compresión. Sabemos que a la salida del compresor hay una mayor presión. Y obviamente, como el condensador es isobárico, la presión 3 va a ser igual a la presión 2. ¿Okay? Como es líquido saturado, esta temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación del refrigerante 134A a la presión 3 y a una calidad. Ya que bueno, no hemos definido, pero aquí la vamos a definir, que como es líquido saturado tiene que ser 0. Que el flujo másico es el mismo,
porque bueno, eso es algo tal vez que no tenga el examen. Muchos de ustedes se habían confundido pensando que esto es un ciclo y este es otro ciclo. No, todo eso es un ciclo, o sea, de la corriente 6 se pasa a la 1 y así. ¿Ok? Entonces el flujo másico es exactamente el mismo. Como ya tenemos todo eso, incluso podemos determinar cuánta es esta entalpía. Entalpía R134A a una presión 3 y una calidad 3. Ok, en la corriente 4, ok, bueno, como ya tenemos la presión 3 y el precalentador es isobárico, también tenemos la presión 4. Y aquí vamos a utilizar la relación de temperatura que nos da el ejercicio. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esta corriente 6 y 1 es la que se va a calentar. Entonces, esta vendría a ser la corriente fría y esta la corriente caliente, que es la que le da el calor. Entonces, como esta es la corriente más caliente, aquí, ¿verdad? Tiene que estar a una mayor temperatura que acá, porque obviamente ese calor se le está dando a esas corrientes. Por lo tanto, la temperatura 3 vendría a ser la temperatura 4 más esa diferencia de temperatura. Ok, como ya tenemos presión y temperatura, podemos determinar cuánto es H4. Enthalpy a T4 y a la presión 4. Ok, en ese precalentador, bueno, como incluso dice que no hay pérdidas de calor, entonces el calor del refrigerante en las corrientes 3, 4, si yo lo sumo, o sea, en magnitud va a ser igual, obviamente los signos van a ser diferentes, pero la suma de ese con el calor del refrigerante en las corrientes 6, 1 va a ser 0. Similar a lo que hicimos hace un ratito con el agua en el evaporador. ¿Okay? Y aparte nosotros sabemos que el Q del refrigerante en las corrientes 3, 4 es igual a M3 por H4 menos He3, que bueno, si se dan cuenta ya las tenemos. ¿Ok? Y el Q del refrigerante, de las corrientes 6,1 va a ser igual a M6 por H1 menos H6. Ok, creo que no había puesto, pero M6 es igual a M5. En este caso, lo que vamos a determinar vendría a ser H1. ¿Ok? Porque bueno, aquí yo ya sé cuánto vale este calor de refrigerante porque tengo la masa y estas dos entalpías. Y bueno, de este lado de acá, determino entonces esto y eso se reemplaza en la ecuación de acá, que ya tenemos cuánto es el flujo másico, cuánto es H6 y por lo tanto puedo determinar cuánto es ese H1. ¿Ok? Entonces, siguiendo, en la corriente 1, ya tendría entonces cuánto es ese valor de entalpía, yo puedo determinar el valor de entropía mediante la presión, que ya la tengo, y la entalpía. Ya, en este caso nos están dando una relación de isentropía. Entonces, yo sé que en ese caso la entropía de la corriente 2, en el caso isentrópico, va a ser igual a 1. Y con eso yo puedo determinar cuánta es la entalpía en el caso isentrópico. Entalpía a la presión 1 y a la SS ISO 2. ¿Ok? Y ahora sí voy a usar mi porcentaje de eficiencia. En ese caso, como es un compresor, la eficiencia isoentrópica es trabajo ideal sobre trabajo real. Entonces, al momento de plantearlo, vendría a ser H ISO 2 menos H1 y todo esto dividido para H2 menos H1. ¿Ok? Ya con eso, como ya tenemos todas esas variables, aquí lo que hace es determinar H2 y como ya tengo H2 y H1, ya puedo determinar el trabajo del compresor, que vendría a ser M1, que no estoy segura si ya lo definí, vamos a poner aquí M1 igual a M6 por H2 menos H1.
Ok, vamos a ver si está todo correcto. Ah, verdad, que solo se pone la presión. Ya, entonces esto ya lo tengo. Ya. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el trabajo del compresor me sale positivo, que bueno, debería salir positivo en base a la convención que hemos usado, salida menos entrada. Entonces, con esto ya tenemos, ya tendríamos la primera parte de lo que es el literal B. ¿Ok? Ahora, nos piden el costo por kilojoule de calor que absorbe el refrigerante. Entonces sería o sea, primero vamos a pasar el W lo vamos a pasar a kilowatt. ¿Ok? Entonces vendría a ser el W del compresor para 3600. Aquí entonces tenemos, sí, porque esto que está aquí es en unidades de kilojoule sobre minuto. Ok, el costo del kilovatio hora es 0.09 dólares sobre kilovatio hora. Por último, el costo por kilojoule absorbido en el evaporador vendría a ser entonces el costo, sí, el costo del kilovatio hora por W en kilovatio hora, y todo esto dividido para el Q del evaporador. Ok, que eso que está aquí lo pasamos por acá. Un ratito. Aquí está, el Q del evaporador. Ok, eso ahí. Entonces esto, ¿verdad? Ya me quedaría en unidades por así decirlo, dólar sobre kilojoule. Y ese kilojoule representa kilojoule de calor absorbido en el evaporador. Ok, si nosotros revisamos. Ah, ok. Ah. A ver. Ok, entonces ese vendría a ser el costo. Ok. Y por último, lo que es el literal C, nos dice que determinemos la eficiencia exergética del compresor. Entonces, para esto, primero, bueno, sabemos que la exergia del fuel en un compresor es el W del compresor. ¿Okay? En este caso hay que recordar que estas son unidades de kilojoule sobre minuto. ¿Okay? Entonces, y la exergia del producto en el compresor es, en este caso, las exergias de la corriente 2 menos la corriente 1. ¿Okay? Y obviamente eso multiplicado por el flujo másico. Sería la exergia total de la corriente 2 menos la exergia total de la corriente 1. Eso es lo que vamos a determinar acá. Entonces, primero, el estado muerto, 25 grados centígrados, y la presión, 1.013 bar. Okay, entonces, la entalpía del estado muerto va a ser enthalpy R134A a la T igual T0 y a la P igual P0. Ok, y exactamente lo mismo para lo que es la entropía. Ok, entonces la exergia de la corriente 2 va a ser igual a lo que es la exergia física más la exergia química. Okay, la exergia física de la corriente 2, es H2 menos H0 menos
T0, pero esa temperatura tiene que estar en Kelvin, entonces le sumamos 273 por S2 menos S0. ¿Ok? Y ahora, lo que es la exergia química ya lo voy a tocar en un momento. Y la exergia en la corriente 1 vendría a ser prácticamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a copiar esto que está aquí, simplemente vamos a cambiar los números. De aquí 1 y 1. Aquí sería también 1, 1 y acá también 1. Ahora, si se dan cuenta, yo aquí estoy restando x2 menos x1. Entonces, eso significa que yo voy a restar, voy a poner acá, esto menos esto que está aquí. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Como las exergías son las mismas, porque en la corriente 1 y la corriente 2 se tiene solo refrigerante, no está cambiando la composición, vendrían a ser las mismas, ¿ya? Y aquí se está sumando, aquí se está restando, entonces por lo tanto, eso que está aquí se va a ir, o sea, las exergías químicas. ¿Ok? Entonces finalmente estas exergías totales me quedarían solo como exergía física 2 menos exergía física 1. Entonces esto que está aquí no es necesario poner. ¿Ok? Por último, como pide eficiencia exergética, la eficiencia exergética es la exergía del producto sobre la exergía del fuel. Entonces, si nosotros, vamos a ver, ok, no, 56 ecuaciones, déjame revisar. Ok, creo que la entropía 2 no la determinamos. Entonces vendría a ser entropía R134A a la presión 2 y a H2. H igual H2. Revisemos. Ok, ahora sí, 57 ecuaciones, 57 variables. Y fijémonos en lo que es la exergía. Ok. Ya, ok. No habían salido los resultados porque aquí en esta entalpía isentrópica me he equivocado y he puesto presión 1. Ok, por eso salen los resultados un poco raros. Pero ahora sí, si corremos, este vendría a ser el costo. Aquí está la eficiencia, que como vemos es menor a 1, o sea, estaría bien. Y bueno, eso vendría a ser el resto de resultados. Y eso vendría a ser la resolución de lo que es el grupo 1. ¿Ok? Ahora, déjenme comentar eso. Vamos a comentar y ahora vamos a hacer la del grupo 2. Okay. Déjenme correr. Ya. Entonces, en lo que es el grupo 2, tenemos de igual manera un ciclo de refrigeración, en donde tenemos también este R kilogramos por minuto que pasan por el evaporador, que están a una cierta presión. Tenemos igual una relación de compresión, una eficiencia isentrópica, y bueno, los literales A, B y C son prácticamente los mismos. En ese caso, lo único que cambiaba vendría a ser el ciclo. Entonces, de igual manera, hay que familiarizarnos con lo que es el ciclo. Esto es el condensador. Muchos me pusieron que ese era el evaporador. No, este es el condensador pasa a la válvula. En este caso aquí tenemos un separador de fases. Acá pasa un evaporador. O sea, como es un separador de fases, pues esto quiere decir que aquí tengo una mezcla líquido-vapor. Entonces, por acá, por aquí arriba se va a ir todo el vapor y por acá abajo se va a ir todo el líquido, saturado, claro.
en el evaporador, entonces entra el líquido saturado, aquí en esta corriente 3, entonces tendríamos lo que es vapor saturado, y aquí tendríamos vapor a vapor, aquí también tendríamos vapor, y bueno, aquí ya tendríamos lo que es la compresión. ¿Ok? Entonces, bueno, la resolución es igual similar, lo que es el literal A. Comenzamos o partimos desde la corriente 2, que es la de entrada al evaporador y que es la que tenemos más información, que esto es líquido saturado. Entonces, M2 es igual, M2 es igual a R, X2 es igual a 0, y la presión 2 es igual a la presión que nos da el ejercicio. Un ratito, vamos a hacer esto acá. Ok, como es el líquido saturado, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de saturación del R134A, a la presión que nos da el ejercicio. Como ya tenemos calidad y presión, puedo determinar cuánto es la entalpía. R134A, presión igual presión 2, y la calidad, que es, ok. Ahora, la corriente 3, entonces, corriente 3 tendríamos lo que es vapor saturado. Obviamente los flujos son los mismos. Es un intercambiador isobárico. Como solo ocurre un cambio de fase, también es isotérmico. Y como es vapor saturado, la calidad es 1. De igual manera, yo ya puedo determinar cuánto es ese valor de entalpía. Sería H3 igual a la presión 3 y a la calidad 3. ¿Ok? Entonces, lo mismo, si quiero verificar si puedo refrigerar, calculo, y la temperatura me sale en menos 17.15. Como es menor a 2 grados centígrados, entonces, en primero, sí es posible refrigerar. Se debe ser la primera parte. ¿Ok? Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la parte de acá. Vamos a determinar cuánto es el flujo que con nuestras condiciones podemos refrigerar. Aquí en este caso debe ser M2, aquí debe ser H3, H2. Ok, y ahí quedaría lo mismo. Entonces, aquí el flujo es de 8.76 kilogramos sobre minuto. Como es mayor, entonces podemos concluir que sí es posible refrigerar 2 kilogramos sobre minuto de agua de 25 grados centígrados a 2 grados centígrados. ¿Okay? Entonces vendría a ser el literal A. Entonces para el literal B, de manera similar, vamos a primero determinar lo que es el trabajo del compresor. Entonces, la corriente 4, ya tenemos que es vapor saturado, porque lo que está ahí es un separador de fases. Entonces, tenemos la presión 4 es igual a la presión 2. Okay, y bueno, la temperatura 4 también es igual a la temperatura 2. Okay, porque esto simplemente estoy separando fases, entonces las presiones y temperaturas van a ser las mismas. Okay, como es vapor saturado, la calidad es 1 y la entalpía la voy a determinar prácticamente de la misma manera. Presión 4. Ok. La corriente 5, entonces, también voy a tener vapor saturado. Porque en sí, ¿qué tengo? Aquí tengo vapor saturado, y como se están uniendo, la 5 me va a dar también vapor saturado. Entonces, lo mismo, la presión 5 es igual a la presión 4. La temperatura 5 es igual a la temperatura 4. Ok, si se dan cuenta, la temperatura en todo este bloque es la misma. ¿Sí? Porque aquí ahora ocurre un cambio de fase, pero es isotérmica. Entonces, esta temperatura va a ser igual a la de acá. Y como se están
esté mezclando y las temperaturas son iguales, la corriente 5 en la corriente 5 la temperatura igual va a ser la misma. ¿Okay? Con vapor saturado la calidad es 1 y la entalpía, entonces yo puedo decir que es entalpía. Ok, vamos a copiar. Ya. H5 a la presión 5 acá. Ok, entonces aquí vamos a hacer balance en el punto de mezcla. Entonces, primero el balance de masa, que es que M5 es igual a M3 más M4, y lo otro es el balance de de energía, que es que M5 por H5 es igual a M3 por H3 más M4 por H4. ¿Ok? Recordemos que es necesario, digamos, algo que tal vez me topé con todo, es que, bueno, en algunos exámenes es que simplemente me sumaban H3 y H4 y que eso era H5. No, si se dan cuenta, como todas esas corrientes están a las mismas temperaturas y presiones, todas van a tener la misma entalpía. Entonces, por eso es necesario multiplicar por sus flujos másicos. ¿Ok? Porque incluso todos los flujos másicos aquí son diferentes. ¿Ok? Ahora estamos en lo que es la corriente 6. Bueno, no sé si es vapor saturado, muy probable es que sea vapor sobrecalentado porque le estoy poniendo presión. Entonces aquí la presión 6 es igual a la presión 5 por mi relación de presión, porque obviamente la presión a la salida del compresor es mayor. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a utilizar en este caso lo que es la eficiencia isotrópica que nos da el ejercicio. Entonces para eso acá necesitamos la entropía. Y voy a hacer aquí entropía a la presión 5, perdón, y la calidad 5. Ahora sí. Entonces, otra vez, la eficiencia isentrópica en un compresor es ideal, W ideal sobre W real. Entonces, en el caso isentrópico, S ISO 6 es igual a S5. Y con eso yo determino la entalpía. Y entalpía R124A, la presión igual presión 6, que ya la determiné, y con la entropía, que es ISO 6. ¿Ok? Y entonces me quedaría esto como H ISO 6 menos H5, y todo esto dividido para H6 menos H5. Ok, y ya con esto directamente puedo, W del compresor es igual a M5 por H5, perdón, H6 menos H5, porque si se dan cuenta, aquí ya tengo cuánto es la entalpía 5 y aquí saco cuánto es la entalpía 6. Y con eso ya directamente puedo determinar cuánto es ese W del compresor. Y 38 ecuaciones, 38 variables. Igual verifiquemos. El trabajo del compresor tiene que salir negativo. Perdón, positivo. Ok, a ver. Deme un ratito. Ok, no sé por qué salió negativo, pero a lo que lo vuelvo a correr, ya salió positivo. Incluso ese valor que está aquí, pueden observar que está variando. Ok, pero bueno, ya con eso tenemos cuánto es ese W del compresor. Y ahora con lo que es el costo mensual, el W lo pasamos primero a kilovatio hora por mes. Ok, por mes, vendría a ser el W del compresor por 60, por 24, por 30. Todo esto dividido para 3600. Así yo tengo unidades de kilovatio hora sobre mes. Y yo sé que el costo del kilovatio hora es de 0.09 dólares sobre kilovatio hora. Kilovatio hora. Y por último, el costo mensual,
costo mensual vendría a ser este W kilovatio hora por mes por el costo del kilovatio hora. ¿Ok? Este vendría a ser el costo entonces. Y bueno, por último, lo que es el literal C, que es la parte de eficiencias, no, en este caso piden energía destruida. Primero necesitamos la entropía. Entropía R134A, H igual H6 y presión igual presión 6. De ahí, bueno, vamos a definir el estado muerto, 25 grados centígrados, la presión 1.013 bar. Ok, con esto la entropía, bueno, como es la misma, la voy a copiar. Está acá. Eso está acá. Ok, y finalmente la exergía física de la corriente 6 vendría a ser la entalpía de la corriente 6 menos H0 menos T0 más 273 por S6 menos S0. Okay, y lo mismo para la exergía física de la corriente 5, que estas son las corrientes que están involucradas, obviamente, en lo que es el compresor. ¿Ok? Como había mencionado, no es necesario en este caso determinar la exergía química, porque igual a la final se van a restar. Entonces aquí ya la exergía del fuel es el W del compresor. Verá que esto está, recordemos, en unidades de kilojoules sobre minuto. La exergía del producto, entonces vendría a ser el flujo másico de la corriente 5, esto por la exergía física de la corriente 6 menos la exergía física de la corriente 5. Por último, la exergía destruida vendría a ser exergía del fuel menos la exergía del producto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el listito. Ok, 51 ecuaciones, 51 variables. Y aquí está, exergía destruida, exergía del producto, exergía del fuel. Todo me está dando positivo, entonces los cálculos están correctos. ¿Ok? Antes de terminar, bueno, si se dieron cuenta, esta parte, o sea, no fue necesario resolver esta parte de lo que es el condensador y la válvula. Si ustedes lo hicieron, bueno, está bien, no hay problema. De ahí ustedes pudieron tal vez haber hecho otro balance, ¿ok? Pero si se dieron cuenta, M es la masa 5, la determinamos junto con este balance, haciendo balance de masa y energía en lo que es este punto de mezcla. Ok, y bueno chicos, esta vendría a ser la resolución de este examen y bueno, espero que les haya ido bien. Ok, cuídense.